Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy precisamente de un tema y de una pregunta que muchas personas me han hecho y que se comunican cuando yo enseño esta verdad. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Quiero decir aquí algunas verdades en forma muy concreta. El Evangelio del Reino es un evangelio integral, pero que tiene dos aspectos principales. El primero tiene que ver con el Evangelio de la salvación. De acuerdo al evangelista o el escritor Marcos, en el Evangelio que lleva su nombre, dice en el capítulo 1 y el versículo 1, principios del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando está hablando del Evangelio de Jesucristo, está hablando de las buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas o la buena noticia. Y cuando está hablando de esa nueva noticia, va dirigida a las personas que no conocen el evangelio y que deben conocerlo. Entonces el evangelio aquí es concreto, el evangelio de la salvación, dirigido a los no creyentes para que conozcan a Dios y puedan recibir a Jesucristo y ser salvos por medio de la predicación del Evangelio de las buenas nuevas. Eso tiene una connotación muy importante, incluye el arrepentimiento, primero el reconocimiento de las personas sobre la necesidad de Cristo o la necesidad de ser salvos, incluye el arrepentimiento. Luego viene una entrega personal de la persona al Señor Jesucristo, recibiéndolo en su corazón para llegar a ser hijo de Dios. Cuando eso ocurre, la persona nace de nuevo al reino de Dios. Dice el Evangelio de Juan que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando se entrega la vida a Cristo, se nace de nuevo, entonces podemos entrar en el reino de Dios, ser nuevas criaturas y adquirimos de esa manera nuestra salvación y la vida eterna. Todo eso está incluido en el Evangelio de la salvación. Ese aspecto lo ha predicado la Iglesia y lo ha hecho bien. Por lo tanto, hay muchas congregaciones, hay muchas personas que ahora conocen el Evangelio. Ya no es un secreto, no es un asunto de que alguien está por allá refundido o escondido. No, es un asunto que hoy día se conoce en muchas partes del mundo. Se predica el Evangelio, se conoce el nombre de Jesucristo y se ha hecho una obra maravillosa. Pero el segundo aspecto es el Evangelio del Reino. Es decir, la primera parte, el Evangelio de la salvación, está dirigido a los no creyentes y el Evangelio del Reino está dirigido a los creyentes para saber cómo vivir dentro de ese reino. En el mismo Evangelio y en el mismo capítulo de Marcos, el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio del reino de Dios. Noten que fue a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y en el versículo 15 dice que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando yo leo aquí ese versículo o esos dos versículos, hablan algo concreto. No están hablando del Evangelio de la salvación a los no creyentes, sino están hablando a los creyentes. Y dice que Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio del reino y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces note que aquí cuando dice que el tiempo se ha cumplido, fue el tiempo en que Jesús vino a la tierra a cumplir, y válgase la redundancia, a cumplir el propósito de Dios para el cual Él venía a la tierra, tenía que morir en la cruz para darnos la salvación, pero también para enseñarnos las verdades que se deben vivir en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se incluye la vida cristiana completa, escrita y enseñada por el Señor Jesucristo, por la iglesia primitiva y por los apóstoles en sus cartas a las iglesias. Y cuando nosotros vemos estas grandes verdades que están ahí registradas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encontramos la forma como se debe vivir lo que yo he llamado la cultura del reino, es decir, la vivencia en el reino de Dios. Y la gente en las congregaciones recibe el mensaje de la salvación, pero si no se les enseña cómo vivir el reino de Dios, por eso hay tanta gente mediocre que la confunden con asistir nada más a la iglesia, cambiar de religión o entrar en una nueva moda y no en la verdadera vida cristiana. Pero el reino de Dios y el evangelio del reino es una realidad, una vivencia, una nueva vida y un nuevo estilo de vida llena de la presencia del Señor para hacer lo que Dios dice que hagamos y vivir como Dios nos enseña a vivir en su palabra. Que Dios nos ayude a entender. Entonces resumo esto en dos palabras muy concretas. El evangelio de la salvación va dirigida a los no creyentes para que sean salvos, y el evangelio del reino va dirigido a los creyentes para enseñarles a vivir dentro del reino de Dios. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, pero los invito para el próximo programa cuando hablaré otro asunto sobre el reino de Dios. Bendición para todos y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.